Secundaria tercer grado. Matemáticas. Función tangente 2. Maestra, ya quiero que nos diga qué tema es el que vamos a tratar hoy, porque a mí me encantan las matemáticas. Claro, es muy interesante el tema de hoy. ¿Sí? Sí. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Yo soy Leslie Mendívil y tengo el gusto de presentarles a la maestra Isabel Mejía, quien dirigirá esta sesión. Me da un gusto enorme estar de nueva cuenta con ustedes. Les damos la bienvenida a las alumnas y a los alumnos de tercer grado de secundaria de Aprende en Casa 3. Maestra Isabel, ¿qué estudiaremos en esta sesión? El aprendizaje esperado de la sesión es resolver problemas que implican el uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Se estudia cómo dar sentido y significado a los valores de la función tangente. Los materiales que se utilizan para la sesión son cuaderno de apuntes, bolígrafo, lápiz, goma, tablas trigonométricas y calculadora. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Elaboren sus propias notas o resumen con los datos importantes o nuevos que identifiquen durante la sesión. Y si cuentan con sus materiales, ¡comenzamos! Se considera que las funciones trigonométricas son razones que resultan de comparar los lados de un triángulo rectángulo y reciben el nombre de seno, coseno y tangente. Se sabe que resolver un triángulo rectángulo implica, dados los tres lados, encontrar los ángulos, dados dos lados y el ángulo comprendido, encontrar el tercer lado y los otros dos ángulos. Dados un lado y los ángulos adyacentes a este, encontrar el ángulo y los lados que faltan. Alumnas y alumnos, vamos a resolver problemas en los que se utilice la función tangente y así saber cómo calcular el valor de un ángulo dado a partir del valor de la función tangente. La función tangente de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Respuesta correcta, Leslie. Trabajemos un ejemplo. En la imagen está un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es igual a 5 centímetros. Si se toma como referencia al ángulo alfa, el cateto adyacente es igual a 4 centímetros y el cateto opuesto es igual a 3 centímetros. Para conocer el valor del ángulo alfa, calculamos el cociente del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que corresponde a la tangente del ángulo alfa. Este es igual a dividir 3 entre 4, que es igual a 0.75. Así, el valor de la función tangente del ángulo alfa es igual a 0.75. Si se hace referencia al ángulo beta, el cateto adyacente es igual a 3 centímetros y el cateto opuesto es igual a 4 centímetros. Para conocer el valor del ángulo beta, se calcula el cociente del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es igual a la tangente del ángulo beta. Es igual a dividir 4 entre 3, que es igual a 1.333. Entonces, el valor de la función tangente del ángulo beta es igual a 1.333. Maestra Isabel, se conoce la medida de los lados del triángulo. La hipotenusa es igual a 5 centímetros. Un cateto mide 4 centímetros y el otro cateto 3 centímetros. Respecto a la medida del ángulo en el vértice C, se sabe que es igual a 90 grados por ser un triángulo rectángulo, pero se desconoce la medida de los otros dos ángulos. Entonces,
¿Para qué sirve el valor de la función tangente del ángulo alfa y del ángulo beta? El valor de la función tangente de un ángulo está asociada a un valor decimal. La función tan a la menos 1, que se lee como tangente inversa, sirve para encontrar el valor del ángulo en grados, minutos y segundos, a partir del decimal obtenido en la tangente. Para ello, se utilizan las tablas de valores naturales de la función trigonométrica tangente. Se busca el decimal 75 centésimos, que es el valor de la tangente del ángulo alfa. Se busca la cantidad más cercana, porque se debe ajustar el valor. Una vez localizado el valor de la columna de tan o tangente, se identifica la columna en donde coincide el valor o la cantidad más cercana. De este modo, observamos los grados y después los minutos que le corresponden. Vemos que el decimal más cercano es 7.490 10 milésimos o 0.7490. A la derecha se encuentran las columnas que se denominan partes proporcionales, las cuales son 10 milésimos de valor que se pueden sumar al decimal cercano del valor buscado. Elegimos el 9, que sumado a 7.490 10 milésimos da el valor de 7.499 10 milésimos, la cual es una aproximación suficiente. Se toma en cuenta que el 9 de las partes proporcionales está en la columna de los 2 minutos. En ocasiones, se busca el valor más próximo a la cantidad decimal, que resulta del cociente de la función tangente en las tablas trigonométricas naturales para obtener el ángulo de inclinación de la tangente. De esta forma, se encuentra que el resultado del ángulo cuya tangente tiene un valor de 75 centésimos es de 36 grados 52 minutos, considerando las partes proporcionales que se deben añadir a los minutos. Y se representa así: tangente inversa de 75 centésimos o 0.75 es igual a 36 grados 52 minutos. Así se calculó el valor del ángulo alfa. Se encontró el valor de la tangente utilizando las tablas de funciones trigonométricas naturales, buscando el valor decimal de la tangente y localizando en la columna los grados, minutos y segundos. Alumnas y alumnos, los invito a conseguir unas tablas trigonométricas naturales para que encuentren el valor del ángulo beta y completar los datos del siguiente triángulo rectángulo. Primero, se calcula el valor del ángulo beta. Permítame realizarlo, maestra. Se busca el valor de la tangente del ángulo B, que es igual a 1.333. Una vez localizado el valor de 1.333 dentro de la columna de tan o tangente, se dirigen primero a la columna de grados y después a la de minutos. De esta forma se encuentra el decimal más cercano y se ajusta el valor con la columna de las partes proporcionales. Y la suma del decimal que se busca deja como resultado 6. Así decimos que el ángulo cuya tangente tiene un valor de 1.333 es de 53 grados 7 minutos, porque el ángulo de 53 grados en la función tangente es igual a 1.327 y se suma 6 del minuto 7 y se representa así. Tangente inversa de 1.333 es igual a 53 grados 7 minutos, que es el valor del ángulo beta. Excelente, Leslie. Se encontraron los 6 elementos que conforman un triángulo, es decir, 3 lados y 3 ángulos. Alumnas y alumnos, a continuación se resuelven problemas que implican el cálculo de un ángulo
utilizando la función tangente, que ya se conoce. Cuando se observa hacia abajo, desde el plano horizontal, el ángulo se llama depresión. Por ejemplo, de la cima de un acantilado hacia la parte baja. Y cuando se observa hacia arriba, desde el plano horizontal, el ángulo se llama elevación. Por ejemplo, del suelo a una montaña. Maestra Isabel, ¿podemos resolver una situación que encontré hace unos días? Está relacionada con la sombra que se proyecta en algún momento del día con la luz del sol. Claro, Leslie. Comparte la situación que observaste, por favor. Observé que una persona tiene una altura de 1.80 metros y proyecta una sombra de 4 metros. Y quiero saber cómo puedo calcular el ángulo de elevación del sol. Lo primero que se debe realizar es el dibujo del problema para identificar el ángulo de elevación y las medidas que nos están proporcionando. Se observa que el cateto adyacente del ángulo corresponde a los 4 metros de la sombra y el cateto opuesto es la altura de la persona, que mide 1.80 metros. Con estos datos se identifica que la función que corresponde al problema es la tangente. El valor de la función tangente es el cociente del cateto opuesto, que es igual a 1.80 metros, entre el cateto adyacente, que es igual a 4 metros. El cociente de 1.80 entre 4 es igual a 0.45 y se busca el valor de la tangente de 0.45 en las tablas trigonométricas. Una vez que se localiza el valor de 0.45 dentro de la columna tan o tangente, se trasladan a la columna de grados, después minutos. De esta forma encuentran el resultado y se tiene que el ángulo cuya tangente con valor de 0.45 es de 24 grados 13 minutos, porque es el que se aproxima, debido a que el valor real del ángulo de 24 grados 10 minutos en la función tangente es igual a 0.4487 y se suma 11 del minuto 3. Se tiene como resultado que el ángulo de elevación del Sol es igual a 24 grados 13 minutos. Gracias, maestra. Mi duda fue resuelta. Pero tengo otra situación que me gustaría resolver acerca de un edificio que vi en un documental. El edificio tenía 55 metros de altura y proyectaba una sombra de 14 metros en un momento de la tarde. Sin embargo, en el documental no revelaron el ángulo elevación del sol en ese momento. Sé que es un problema parecido al anterior y primero se debe realizar el dibujo para identificar el ángulo y los catetos en función del ángulo. Y dices bien, Leslie. Es un problema en donde se identifica el cateto adyacente y el cateto opuesto en función del ángulo que proyecta la sombra del edificio. Alumnas y alumnos, los invito a dibujar el triángulo rectángulo e identifiquen los datos del problema. A partir de los datos que proporciona el problema, se identifica que la sombra es el cateto adyacente igual a 14 metros y la altura del edificio es el cateto opuesto igual a 55 metros. Correcto. Y se identifica que la función tangente corresponde a los siguientes datos. El valor de la tangente es igual al cociente del cateto opuesto, que es igual a 55 metros, entre el cateto adyacente, que es igual a 14 metros. Al dividirlo, el resultado es igual a 3.928. Alumnas y alumnos, calculen el ángulo, pero esta vez con la calculadora. Para obtener los valores de cualquier ángulo, se requiere de una calculadora científica. A continuación, se explica cómo obtener el ángulo esperado.
1. Se verifica que la calculadora esté en la función grados y seleccionan el modo angular, que se ajusta a DEG. 2. Selecciona la tecla INV o Shift. 3. Selecciona TAN. 4. Escribe la cantidad numérica. 5. Selecciona la tecla igual. 6. Y al final, selecciona la tecla de grados, minutos y segundos. Alumnas y alumnos, utilicen la función tangente inversa, representada por tan a la menos 1 de la calculadora, aplicada al valor de la tangente para obtener un ángulo. Y retomando al problema del edificio, una vez que su calculadora esté configurada, se presiona la tecla segunda función, después la tecla TAN y el signo de más, seguido de la cantidad 3.928. Se presiona el signo de igual y después la tecla de grados, minutos y segundos. De este modo, se obtienen el valor de la tangente de 3.928, que es igual a un ángulo de 75 grados 43 minutos. Entonces, el ángulo de elevación es igual a 75 grados 43 minutos. Excelente, Leslie. Alumnas y alumnos, resolvamos otro problema. Una persona se encontraba en lo más alto de un edificio de 24 metros de altura, observando un auto estacionado con una distancia del pie del edificio al auto de 28.6 metros. Calcula el ángulo de depresión de la persona al auto. Interesante problema. Como ya se sabe, primero se realiza el dibujo del triángulo rectángulo con los datos que se conocen. Consideremos que el ángulo de depresión significa que la persona está en lo más alto del edificio y está observando hacia abajo donde está estacionado el auto. ¿Cuál es el ángulo de observación gamma? Sustituyen los datos y el valor de la tangente. De gamma es igual al cociente del cateto opuesto, que es igual a 28.6 metros, entre el cateto adyacente, que es igual a 24 metros. Al dividirlo, se obtiene que es igual a 1.191. Alumnas y alumnos, usen la función tangente inversa, representada por tan a la menos 1 de la calculadora, aplicada al valor de la tangente de gamma para obtener un ángulo. Retomando el problema del edificio y el auto, una vez que configuraron su calculadora, presionan la tecla segunda función, después la tecla TAN, más la cantidad 1.191. Presiona el signo de igual y después la tecla de grados, minutos y segundos. Y obtienen el valor de la tangente de 1.191, que es igual a un ángulo de 49 grados 59 minutos, que se puede redondear a 50 grados. Así, el ángulo en el que la persona mira al auto es de 50 grados. Buen trabajo. Parece que el aprendizaje esperado está aterrizando en nuestra terminal del conocimiento. ¿Han observado cómo aterriza un avión? Maestra, es interesante observar el aterrizaje de un avión. Me doy cuenta que puedo aplicar la función tangente para calcular la medida de un ángulo de depresión, que es cuando se observa de arriba hacia abajo algún evento o situación. Trabajemos un ejemplo, como el que dices, Leslie, pero involucra un pequeño avión a control remoto. El avión está volando a una altura de 15 yardas y empieza a descender cuando la distancia del punto de aterrizaje está a 10 yardas de una persona
parada justo abajo del avión. Se debe encontrar el ángulo de depresión, delta, para lo que resta de la distancia de vuelo. En la imagen se muestran los datos para encontrar el ángulo de depresión delta. Los datos que tenemos son el cateto adyacente, que es igual a 15 yardas, el cateto opuesto, que es igual a 10 yardas. Y se utiliza la función tangente para obtener el ángulo de depresión delta. Entonces, se calcula el cociente del cateto opuesto, que es igual a 10 entre el cateto adyacente, que es igual a 15. Al dividirlos, se obtiene 6.666 diezmilésimos. Maestra Isabel, vamos a usar la calculadora para obtener la tangente inversa y conocer el valor del ángulo delta. Claro que sí, Leslie. ¿Podrías calcular el valor del ángulo de depresión delta? Sí, aquí tengo mi calculadora. Tecleo segunda función, presiono la tecla tan, más la cantidad 6.666 diezmilésimos. Y después presiono el signo de igual seguida de la tecla de grados, minutos y segundos. Con esto obtengo que el valor de la tangente es 6.666 diezmilésimos, que es igual a un ángulo de 33 grados 41 minutos. Muy bien. Maestra Isabel, encontré un dato interesante de la aplicación de la trigonometría en la topografía, que tiene como objeto medir las extensiones de la Tierra. Para ello, el topógrafo mide con el teodolito ángulos sobre el terreno y por medio de cálculos matemáticos obtiene distancias horizontales, verticales y aéreas. Sí, el teodolito es un instrumento que se utiliza para medir ángulos a partir de un plano horizontal y otro vertical. En cada uno de estos planos existe un círculo graduado, donde se puede medir un ángulo, tanto horizontal como vertical. Una de las aplicaciones de la topografía está en el trazado de caminos para la construcción de las carreteras. Les comento que en una zona rural que visité hace algunos años, se estaba construyendo una carretera con dirección hacia la montaña. Los ingenieros decidieron que por cada 1.500 metros que recorren los autos, debían ascender 300 metros. ¿Cuántos grados de elevación teta debe tener la carretera para cumplir con la distancia recorrida y los metros ascendidos? Maestra, me imagino que los ingenieros utilizaron la función tangente para saber el valor del ángulo teta. Y dices bien. Se da a conocer el valor del cateto adyacente, que es igual a 1.500, y el valor del cateto opuesto, que es igual a 300 metros. Entonces, al utilizar la función tangente para calcular el ángulo teta, se obtiene el cociente de 300 entre 1.500, que es igual a 2 décimos. Alumnas y alumnos, tecleen segunda función, presionen la tecla tan, más la cantidad 2 décimos, y después presionen el signo de igual, seguido de la tecla grados, minutos y segundos. Se obtiene el valor de la tangente de 2 décimos, que es igual a un ángulo de 11 grados, 18 minutos, 35 segundos. De este modo, se tiene que la carretera cuenta con un ángulo de elevación de 11 grados, 18 minutos y 35 segundos. Se requiere ser muy precisos por la seguridad de quienes recorrerán esos trayectos. En la sesión, se ha conocido que para calcular el ángulo agudo de un triángulo rectángulo con base en dos lados, llamados cateto adyacente y cateto opuesto, se utiliza la función trigonométrica tangente, y que utilizando tablas trigonométricas o calculadora científica se pueden encontrar ángulos de elevación o depresión, como en los ejemplos expuestos. También se vio que con una combinación de teclas en la calculadora se pueden convertir los decimales de la razón trigonométrica y calcular el ángulo en grados,
y minutos. Alumnas y alumnos, con estos conocimientos, ¿están listos para resolver el reto de la sesión? Reto de la sesión. Ya saben que se utiliza en algunas calculadoras el modo DEG. ¿Por qué es así? Encuentren una explicación. Las y los invito a buscar y resolver en su libro de texto los problemas relacionados con el tema y fortalecer su proceso de aprendizaje a distancia. Y finalizamos. Soy la maestra Isabel Mejía. Pronto nos encontraremos para continuar explorando y descubriendo el mundo de las matemáticas. Y yo soy Leslie Mendívil. Nos vemos en otra sesión de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.